Vamos a empezar a meternos en esta historia, ¿no? Que tiene que ver con la deuda, una deuda muy difícil, muy pesada. Casi para el gobierno se ha transformado en un tema central respecto de la economía. Tema central. Sí, ahora, sí. hace algunos días empieza como a terciar un comentario que no tenía en cuenta Alberto Fernández, claramente, porque había una negociación claramente con... Vos mirás, pues decís, capaz que estaba arreglado, que iba a haber un comentario, no. Es que creo. fue sumamente, me parece, sorpresivo para todas las partes. El de la vicepresidenta, ¿no? Que dice, bueno, debería haber. Ella en realidad no lo pide directamente, pero sugiere que el Fondo Monetario debería establecer una quita de la deuda, cosa que el fondo en general no hace, ¿no? No suele hacer. No solamente quita. eso, Fede, el punto es que hasta ahora en toda esta negociación, y recordemos que hay una misión del Fondo Monetario Internacional en este momento en Buenos Aires, analizando cuáles son los números de la economía argentina, en ningún momento de esta negociación, Fede, se había hablado de quita de intereses o de capital de esta deuda que tomó Argentina con el Fondo Monetario Internacional por el equivalente a 44.000 millones de dólares. Sí se habló de la posibilidad de extender los plazos de pago, ahora no de quita alguna. Y por otro lado, cuando uno extiende los plazos de pago, en todo caso lo que tiene que negociar es con qué costo, es decir, con qué intereses se va a pagar o a saldar esa deuda que vos estableciste inicialmente en un plazo de pago y ahora estás pidiendo una concesión que se te permita pagar a mayor plazo. Parecía hasta ahora, Marce, que esta negociación... bien lenta, no son rápidas, esto no se sienta, ¿no? De un día para el otro dice, bueno, sí, llegamos a un acuerdo, listo, tanto, vamos a pagar tanto en tantos plazos, nunca. Pero parecía bastante encaminada porque incluso funcionarios de economía habían tenido reuniones incluso antes de asumir el gobierno, ¿no? Sí. Habían tenido reuniones, había buena onda, buena relación. Pero parece que esto se traba. Queremos ver si se traba o no, o se tensa. Lo que sí está claro es que el Fondo Monetario, lejos de decir, bueno, sí, vamos a ver, en las últimas horas tajantemente dicen, quita, no, de ninguna manera. Se puso todavía más dura la posición del Fondo Monetario. Y la semana pasada te contábamos, fue Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario, el que habló de descartar lo que pidió Cristina Fernández de Kirchner, que era una quita. Pero no alcanzó con eso, porque la vicepresidenta de la Nación volvió a la carga con las redes sociales a exigir esa quita y a exigir que si se cumplía el estatuto se cumpliera al 100%. Y ahora, quien le puso voz a esa negativa fue ni más ni menos que Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario. Y esto decía. Legal construct is such that we cannot do measures that may be possible for others without this big global responsibility. We are very supportive of the commitment of this government to stabilize the economy, return to growth. We do understand the necessity to look at the debt burden carefully. This is the job of the government, not of the IMF, but we are very supportive of the government doing what it would take to restore growth and also all they do to protect the most vulnerable people. Bueno, ahí, por supuesto que dejando claro, ¿no? Además, también como reafirmando ese compromiso de apoyar o de trabajar en conjunto con la Argentina, ¿no? Pero con un mensaje claro. Nosotros queremos colaborar y estamos en permanente diálogo. Pero es un tema de Argentina, la negociación de la deuda. Es un problema del gobierno. Lo deja clarísimo, no del Fondo Monetario. Esto lo dijo, insisto, Cristalina Georgieva, y no es menor el marco. Porque como la escalada ascendió, no alcanzó con que el vocero del Fondo Monetario contestara las palabras de la vicepresidenta de la Nación. La vicepresidenta vuelve a la carga diciendo, no nos tomen por sonsos a los argentinos que sí sabemos leer. Porque si vamos a hablar de estatuto, que el Fondo Monetario lo cumpla al 100%. Porque en su momento, según dice la vicepresidenta de la Nación, estoy siendo literal con sus aseveraciones, en su momento, cuando le prestaron a la Argentina con el anterior gobierno, permitieron que ese dinero se utilizara para la fuga de capitales. Eso no está permitido por el estatuto. ¿Ahora quieren hacer valer el estatuto? Bueno, esto es lo que manifiesta Cristina. Una entrevista conseguida por la agencia Bloomberg, y por eso está Ignacio Liberadol, que trabaja en la agencia Bloomberg, filial argentina, Ignacio. La verdad que uno dice, quizá el hallazgo en este caso es el timing, ¿no? El momento exacto para nosotros para poder escuchar el punto de vista de la autoridad máxima del Fondo Monetario respecto de esto. ¿No imaginabas vos que la respuesta fuera distinta a la que dio ella? Exactamente, en realidad no hizo más que confirmar lo que todos sabemos, que según el acta constitutiva del fondo no puede haber quita de capital. Lo que sí a favor de la Argentina quizá acá es que ya está
como un hecho el estiramiento de plazos, ¿no? O sea, la Argentina en eso, la verdad que no tiene un conflicto tan grande como tiene con la negociación de la deuda con los acreedores privados, porque hoy no es muy difícil convencer a nadie de que la deuda con el FMI es impagable, ¿no? Que en el 2022 y 2023, cuando tengamos que pagar 20 mil millones de dólares, va a ser imposible. Entonces, en esto es como algo ganado, y además también que se trata de convencer prácticamente a un solo acreedor, que es Estados Unidos, ¿no? En esto la Argentina quizá va a tener que hacer algún tipo de concesión de otro tipo, pero seguramente sea una negociación mucho más fácil que la que tiene con los acreedores privados. Nacho, y en esa negociación, que yo leo tus reportes a diario de Bloomberg, en esa negociación, ¿cómo estás evaluando la reacción de los mercados? Porque cuando el ministro Guzmán la semana pasada dijo hay que aplazar el pago de un vencimiento, que era un bono y era en pesos, el mercado reaccionó con variables, riesgo país que subió, bonos que bajaron su valor, las distintas cotizaciones de tipo de cambio que subieron. ¿Cómo ves vos la posibilidad que tiene hoy el gobierno para renegociar esa otra deuda, la que tienen los titulares, los que tienen los bonos? Bueno, en realidad lo que se ve es que la Argentina está generando prácticamente un cisne negro todas las semanas, ¿no? Eso es lo que impresiona en los mercados, es la capacidad que tiene la Argentina para sorprender con eventos disruptivos que nunca se habían imaginado, ¿no? Como en las últimas semanas, sobre todo con ese evento del pago del bono dual. Y también la dificultad de ver qué es inexperiencia, qué es dogma y qué es relato, ¿no? Porque acá hay un nuevo equipo de finanzas desembarcando y tratando de quizá ir llevando adelante las negociaciones de la manera que le sale. También dogma porque hay una conflictividad interna dentro del partido que puede llegar a limitar a veces dentro del propio discurso que tienen las negociaciones. Y también, obviamente, bueno, en este sentido, el relato, ¿no? O sea, que es justamente qué es lo que está haciendo el gobierno, quizá por a veces mostrando como un giro hacia la izquierda para ir hacia la derecha, ¿no? Porque a veces, tratando de imprimir este relato, termina haciendo cosas que por ahí el gobierno más ortodoxo no se hubiera imaginado, ¿no? Como por ejemplo en el plano fiscal, cuando tuvieron que hacer, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Yo estoy pensando en la cuestión práctica. No se sientan, próxima negociación, o teléfono, o videoconferencia, vaya uno a saber. Hay que explicar que lo que dijo, lo que sugirió la vicepresidenta no es lo que se venía manejando y que no es una estrategia del equipo económico en la negociación futura, o eso ni siquiera se explica. Bueno, en realidad hay que ver exactamente qué es lo que piensa internamente el gobierno, ¿no? Es lo que estamos tratando todos de dilucidar, porque si es exactamente este relato que trata de imponerse desde la facción por ahí del kirchnerismo, entonces es una cosa, pero si es, por ejemplo, lo que hizo Axel Kicillof con la deuda de la provincia de Buenos Aires, es completamente diferente, ¿no? En este sentido, genera cierta calma y cierta tranquilidad que la Argentina tenga que cumplir con que pueda cumplir con los compromisos de deuda. Bueno, el presidente, hay que decir que el presidente Fernández el viernes también, cuando esta escalada parecía que no tenía fin, salió a respaldar a la vicepresidenta diciendo que su mirada era total, su observación era totalmente atinada. Y la observación era: si no cumplieron con el estatuto en su momento, cuando fiscalizaron para qué se usaba el dinero que llegaba a la Argentina, ¿por qué ahora quieren cumplirlo cuando Argentina debe o necesita negociar una quita? Entonces hay como un respaldo, por lo pronto, desde la esfera pública, desde lo comunicacional. ¿Puertas adentro ves que puede haber una disociación entre lo que se dice y lo que se negocia? Sí, y también hay que tener muy en cuenta para mí lo que diga el fondo sobre la política monetaria, ¿no? Porque hasta ahora es como que hay también algo muy difuso ahí sobre, no hay ningún esquema planteado o por lo menos esclarecido desde el Banco Central, y el fondo tiene pautas muy marcadas ahí, ¿no? De determinados objetivos que se tienen que seguir, y por el momento lo que se ve es una política monetaria completamente laxa, en donde se ve a un Banco Central bajando las tasas de interés en un contexto en el que no se sabe que esta baja de la inflación vaya a ser transitoria o no, y si, por ejemplo, esta suba en el tipo de cambio oficial y también en los tipos de cambio alternativos
se van a prolongar en el tiempo. En cualquier caso, nosotros podemos ver, estamos llegando ya para títulos, ¿no? Pero podemos ver que el gobierno posiblemente, y como dijo Fernández, apoyando a la vicepresidenta, digo, por ahí intenta esto de que haya una quita. Lo que veíamos recién, la respuesta a la agencia Bloomberg de la gerenta o directora gerenta de Fondo Monetario es no. Quita no, posiblemente extensión de plazo sí, así que me parece que tenemos que quedarnos con eso. Exactamente, y no es poco, ¿no? O sea, la deuda con el FMI es a una tasa relativamente accesible. Sí. O sea, la Argentina accedió a ese préstamo a una tasa que está cerca del 4%, ¿no? Es una tasa envidiable para cualquier país. Lo que pasa que, y sobre todo en el contexto que tiene que atravesar la Argentina, el problema fue la concentración de los vencimientos en solo 2 años. Y eso se puede resolver. Ignacio, gracias. No, gracias a ustedes. Marce, enseguida seguimos.